de cambiar la política que llevaban, que desmantelaron todas las organizaciones. La mayor parte de las organizaciones que había en el exilio tenían ayuda, como la tuvo Bohemia Libre, la agencia de noticias que yo trabajaba en ese momento, AIP, y que yo viajé con Juanita por muchos países. Llega un momento en que después de eso, para pasar a los otros invitados, se desconecta, le desconectan todo tipo de ayuda y de financiamiento y todo. Se quedó sola. Se quedó sola, abandonada. Le hice una carta al director de la CIA explicando lo que estaba pasando y le contestaron, y entonces la traicionaron. Yo considero que el libro debía tener este enfoque. Primero, Juanita Castro fue una de las personas que ayudó a descubrir los cohetes nucleares en Cuba. Más que el planteamiento de que trabajó para la CIA, no. Ayudó a descubrir los cohetes. ¿Cómo? Informándolo a el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA, a través de Virginia, que era su contacto. Y segundo, Juanita fue censurada por el gobierno de los Estados Unidos. Más adelante vamos a pasar con una foto que usted ha traído, sí, reveladoras, que muestran su participación en todo ese proceso, que ya lleva medio siglo. Se dice fácil, más de medio siglo. Más de medio siglo. Porque comienza con el desembarco en las Coloradas en el 56. Correcto. ¿Y termina cuándo? Esa es la pregunta. Esa pregunta se queda en question mark. No ha terminado. Antonio Veciana, en el caso de los hombres de acción política, usted que en 3 oportunidades trató de modificarle la salud a Fidel Castro, Juanita revela en el libro contadas a María Antonieta Collins, nuestra compañera María Antonieta Collins, que ella entró a colaborar con la CIA con la condición que no fuera ni para modificarle la salud, para asesinar ni a Raúl ni a Fidel. ¿Eso es correcto? Sí, eso es lo que dice ella. Eso es lo que ella dice. La CIA también los abandonó a ustedes en la lucha, en un momento que dijeron ya no más lucha en el gobierno de Nixon, específicamente en el periodo de la detente, en el plano personal suyo o de parte de esta organización Alfa 66, ¿se sintieron ustedes traicionados o abandonados por la CIA? La CIA es un instrumento del gobierno de los Estados Unidos. Fue el gobierno de los Estados Unidos el que cambió la política hacia Cuba por sus propios intereses. Y yo lo entiendo así. Ellos defienden más los intereses de este país que los intereses de los cubanos, por ejemplo, en esta situación. Yo quería explicarte lo siguiente, Oscar. Primero, yo no soy amigo de Juanita, no he tenido ninguna relación, yo la admiro a ella. Estando en Cuba yo en el 59, 60 y 61, en el plan de lucha contra Castro, era evidente y notorio que Juanita no estaba de acuerdo con sus hermanos y que ella ayudaba a esconder a la gente y hacía yo no sabía que estaba en ese momento trabajando con el CIA, no lo sabía. Un compañero del MRP me sugiere a mí que en caso de peligro que acudiera a Juanita. El MRP era el Movimiento Revolucionario del Pueblo, uno de los movimientos luchando en contra de Castro, que fuera a ver a Juanita para que me escondiera y me ayudara a salir de Cuba. Yo le hice el comentario a Maurice Bishop, que era mi enlace con el CIA. Maurice Bishop. Y Maurice Bishop me dijo, no lo haga de ninguna forma. Es tan notorio la actitud de Juanita en contra de sus hermanos, que lo sabe mucha gente y sus propios hermanos lo deben saber. Y a mí me parece que algún día ellos van a parar eso y van a capturar a la gente. Por lo tanto, yo disentí. Yo estoy convencido que en aquel momento, después que ahora ella revela que desde entonces empezó a trabajar con el CIA, que ella no participó en ninguna acción ni de sabotaje ni violenta, sino que daba información sobre lo que ella escuchaba de los diferentes funcionarios, especialmente de sus hermanos. Y que llegó un momento en que cuando muere la madre, que la madre era el escudo de ella, pues le dicen que salga. Y la CIA ya tiene pensado hacer con ella lo mismo que hizo con la hija de Stalin. Es decir, utilizarla a ella. Svetlana Alexieva. Sí, utilizarla a ella para
con su contribución dañar la imagen de su hermano Fidel. Vamos a hacer un punto, tenemos que ir a la pausa comercial. Continuamos con Antonio Veciana y con el doctor Pedro Peláez Canellada, quien trae también fotos reveladoras de su asilo en la Embajada de Brasil, y también las revelaciones que nos trae esta noche, otras revelaciones, Agustín Ayes Soberón, en otra noche grande de A Mano Limpia. Antonio Veciana y su testimonio, adelante. Oscar, la CIA tenía un plan en Cuba que iba a culminar con la invasión de Bahía Cochino, que se suponía que era la que iba a finalizar con Castro. Pero antes había diferentes etapas, y una de las etapas que yo desarrollé, me exigieron estudiar la personalidad de Castro. Y yo lo estudié como si fuera una asignatura. Inclusive estuve trabajando con un psiquiatra que quedó en Cuba, y yo no sé si habrá muerto o no, pero él me dijo, en conclusión, Castro es un manjar de psiquiatría. Síguelo, porque es más allá de lo que todo el mundo piensa. Y yo me dediqué a estudiarlo. Castro es un odiador del cubano y una persona violenta. Y hurgando por qué se llegó ahí. Efectivamente, él no ha tenido ningún reparo con sus amigos. Él puso en prisión a Aramis Taboada, que era compañero de él. Él puso en prisión a Rafael del Pino. Él tenía la excusa en el caso de Rafael del Pino, y en eso estuvo claro ayer el coreano cuando dijo que Orlando de Cárdenas no fue el que delató a Fidel, en las México, armas, sino que Fidel creía en que Rafael del Pino era el que fuera. Entonces fusiló a Humberto Sorín Marín. Fusiló, a pesar de que le dijo a Juanita, no, dile a la esposa que no A la mamá, tiene problema. a la mamá. A la mamá. Dice en el libro. Bueno, en el caso de Rafael del Pino, él fue más allá. Rafael del Pino estaba aquí, en Miami, y él le mandó le hizo una trampa. La trampa la hizo el padre de la Manerut, que es este señor Fuentes Cova, que vino aquí y le propuso por dinero ir a buscar a personas que querían sacarlo, y que había una gente en la Vía Blanca, y en una trampa, cuando llegó allí lo balearon, y después lo dejó morirse o lo mató en la cárcel, porque él se suicidó aparentemente. Pero el caso de Jorge Fundora, ese es un caso que yo supe de muy buena fuente. Jorge Fundora era presidente de la Asociación de Contadores de los estudiantes de Ciencias Comerciales, y era compañero de Belén de él. Pero él se había convertido en un gángster juvenil en la universidad. Y cuando aquellas manifestaciones contra los aumentos del pasaje en los ómnibus, yo me recuerdo que Carbonell, que era un gangstercito que vivía en la universidad huyendo de la policía, que murió hace poco. No sé, no he sabido más nada de él. Murió hace poco. Carbonell estuvo demente muchos años. Sí. Carbonell se apareció con Fidel armados, y como Jorge Fundora era el director de los estudiantes de Ciencias Comerciales, le dijo, desde aquí vamos a dispararle a la policía. Y Jorge le dijo, pero si esta gente no nos ha hecho nada. Pero él insistía tanto, y Jorge Fundora se le plantó y le dijo, no, desde aquí, busca cualquier lugar, pero de aquí no. Ese encuentro jamás lo perdonó Fidel. Antonio Veciana, usted relató en un programa anterior por qué falló el atentado en Chile contra Fidel Castro, en el que usted participó. Falta de valor. ¿Qué pasó en el de La Habana, antes, cuando estaban en el balcón? Falta de valor de la gente que tenía que hacer el trabajo. ¿Cómo era el operativo de Palacio cuando estaban en el balcón? En aquel momento... Estaba Fidel, Camilo, estaban todos ahí. Bueno, hubo dos oportunidades, Oscar. Se había conseguido una bazuca y una serie de ametralladoras y de uniforme miliciano que lo dio Bernardo Corrales. Que Bernardo Corrales había pertenecido al 26 de julio y se alzó en Pinal del Río y mató a 1 o 2 milicianos, y entonces pues estaba huyendo. O sea, mató a 2 de sus compañeros.
A dos milicianos. A dos milicianos de Castro. Ya él estaba en contra de Fidel. Pero él se estaba escondiendo en diferentes lugares y tuvo la fatalidad que en Arroyo Apolo, Marcelo Pla, que había sido compañero del 26 de julio, lo vio, le disparó por la espalda 2 tiros, lo capturó la policía, lo operaron en el hospital de Colombia, pero lo fusilaron sentado. Pero lo que yo me refiero en el caso de Fidel, odiador de los cubanos, lo ha demostrado, hombre violento, el psiquiatra me convenció a mí, y yo lo estudié plenamente, que es producto de los traumas de su familia, que eso, aunque yo creo que Juanita ha sido muy valiente y que inclusive no estuve de acuerdo cuando hubo aquí oposición al principio, habían exiliados cubanos que